Paz de Cristo, mis amados hermanos. Les habla su servidor y amigo, el hermano Yeser Quilindo. Por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de desarrollar este material de apoyo para las escuelas de discipulado, en este caso la Escuela de Discipulado Crecer. En esta lección estaremos abordando un tema muy importante para la vida cristiana, especialmente para ser verdaderos discípulos del Señor. Y en este caso lo que buscamos es que el discípulo pueda crear o desarrollar en sí ciertas actitudes, ciertas estilo de vida de un cristiano. Entonces, para este tema hemos también desarrollado una guía física que usted puede adquirir en la parte financiera de la iglesia. Entonces, si usted tiene la oportunidad de hacerse del material físico y puede tenerlo, también puede ser de mucha bendición. Decirles que el discipulado no es simplemente una clase y ya, el discipulado va más allá de simplemente recibir una lección, sino que el discipulado es un estilo de vida donde buscamos un acompañamiento continuo y permanente con cada discípulo. Habiendo dicho esto, quiero dar apertura a esta lección que vamos a abordar el día de hoy. Es la lección número 9, referente a la Escuela de Discipulado Crecer. Si usted tiene su guía, puede abrirla allí donde está. Si es en las horas que usted esté mirando este video, le doy la bienvenida, sea en la tarde, sea en la mañana, sea en la noche. Bienvenido. El compañerismo entre hermanos. Esta es la temática que vamos a estar abordando en el día de hoy, y cuando hablo de compañerismo, hablo de dos personas que van juntas, caminando hacia un mismo lugar, hacia un mismo destino. Y la verdad es que este es un tema muy importante para el cristiano o para el discípulo, entender que en nosotros como hermanos debe existir un compañerismo. Entonces es la lección número 9 del discipulado crecer. La lección número 9 hace referencia pues a esta parte, y nuestra iglesia donde estamos ubicados aquí en la ciudad de Popayán, independientemente de esto, de donde estés ubicado mirándonos, que podamos ser de bendición para tu vida y apoyo para tu congregación, es de mucha bendición, ¿ok? A manera de introducción, todas las guías nos van a sugerir que memoricemos algunos textos bíblicos. Sabemos que para el discípulo del Señor es muy importante poder memorizar la palabra de Dios. Entonces, en este caso, el texto base de esta lección, el compañerismo entre hermanos de la iglesia, el texto que buscamos memorizar está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, y dice la palabra del Señor así: en el nombre de Jesús, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan. Ok, entonces sugerimos a usted, discípulo que está allí mirándonos a través de esta pantalla, que pueda memorizar este versículo, aprenderlo, ya que va a ser de mucha bendición para su vida. Dios le bendiga. Con respecto a este tema vamos a abordar esta pregunta: ¿por qué es tan importante el compañerismo entre nosotros los miembros, o entre nosotros los hermanos de la congregación? Y lo primero que quiero decir es que es importante porque yo pertenezco a la familia de Dios, y usted, estimado discípulo, mi amado hermano que está en esta escuela de discipulado, que está mirando este video, usted pertenece a la familia de Dios, pero usted no pertenece solo. Usted pertenece en conjunto con los demás creyentes. La palabra del Señor dice en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 10: hagamos el bien a todos, pero luego dice en especial a los de la familia de la fe, haciendo referencia a que hay una familia conformada por otros hermanos, por otros creyentes. Tenemos en común eso, tenemos en común a nuestro Salvador, tenemos en común que fuimos adoptados por nuestro Señor Jesús como sus hijos, y por ende pertenecemos a la familia de Dios. La vida cristiana es para vivir en familia, en compañerismo. Entonces, por eso es importante el compañerismo, porque no somos solos, tenemos una familia.
en conjunto con los demás hermanos. Número 2, nuestro enfoque, estimado discípulo, mi enfoque y tu enfoque ahora que estás en la casa de Dios, debe siempre el buscar ayudarnos con nuestros hermanos, ayudarnos mutuamente, fortalecernos mutuamente, tratar de fortalecer nuestras relaciones interpersonales como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Debemos enfocarnos en ayudarnos, debemos enfocarnos en crear esas relaciones, en fortalecer, en perseverar en esas relaciones. Yo sé que no hay familias perfectas y la familia de Dios no es la excepción. Sin embargo, nuestro enfoque ahora que el Señor te ha rescatado de un mundo malo, te ha traído y te ha puesto en la iglesia, te ha puesto en este lugar, nuestro enfoque debe ser poder ayudarnos los unos a los otros, especialmente con los creyentes. Efesios 2:19 nos deja ver esto un poco más claro en la versión que tengo aquí, que usted va a mirar en pantalla. Dice, usted es un miembro de la familia de Dios. Note eso. Ahora usted es un miembro de la familia de Dios y pertenece a la casa de Dios con cada cristiano. Entonces, con cada miembro de la iglesia, usted pertenece a la casa de Dios y es miembro de la familia de Dios. Romanos 12:5 nos da ejemplo más de esto y dice, así nosotros, siendo muchos, porque somos muchos, somos un solo cuerpo de Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Es por eso que se hace tan importante el compañerismo en esta parte, ¿no? Porque aunque somos muchos, no estamos cada quien por su lado, sino que el discípulo del Señor tiene que aprender a identificar por qué es importante que la vida cristiana se viva en compañerismo. Entonces alguien dijo, un cristiano que no se compromete con otros creyentes para orar, para compartir y para servir, no está siendo obediente ni viviendo en la voluntad de Dios, aunque proclame su fe. En otras palabras, cuando Dios te rescata del mundo, te trae, perdona tus pecados, te bautizas en el nombre de Jesús y llegas, Él te ensambla, Él te pone en una familia, la familia de Dios en conjunto con demás hermanos. Y ahora el deseo de Dios es que tú te comprometas a estar con esos creyentes, a formar relaciones con esos creyentes, a orar con esos creyentes, a compartir con esos creyentes y sobre todo a servir a esos creyentes, sirviéndonos los unos a los otros, ¿sí? Entonces, si no hacemos eso, no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. Y estamos, obviamente, si no hay obediencia, estamos fuera de la voluntad de Dios. Yo sé que cada persona pudiera crear su relación desde su casa, orar, y es muy importante tener una relación personal con Dios, pero el deseo de Dios es que usted se comprometa a tener ese compañerismo, ese compartir, ese orar, ese servir con los demás, porque es la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios y porque queremos ser obedientes a lo que Dios desea. Otro dato que tenemos aquí es que la palabra iglesia se menciona de 100 a 104 veces en la Biblia. Aquí lo tengo, de 100 a 104 veces en la Biblia, y 98 veces de todas esas 100, 104 hace referencia a la asamblea de los creyentes, es decir, a la iglesia reunida, haciendo énfasis pues que la congregación donde ellos se reúnen y se relacionan como una familia, y no es simplemente un concepto de una iglesia invisible, sino que la iglesia del Señor es ese lugar donde nos reunimos, donde estamos en conjunto, para tener ese espacio de compartir, de servirnos, de orar los unos por los otros, como una familia,
Continuando con esta lección, vamos a seguir mirando por qué es tan importante el compañerismo. Y número uno, dijimos que era importante porque pertenecemos a una familia, la familia de Dios. Pero número dos, es importante porque todos necesitamos de un estímulo para crecer espiritualmente. Y cuando hablo de estímulo, hablo de un apoyo, de un aliento, de ese compañerismo para poder crecer espiritualmente. La Biblia dice en Hebreos 10:24, consideremos cómo estimularnos los unos a los otros en dos cosas, en amor y en buenas obras. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 10:24, que nos estimulemos los unos a los otros para crecer en amor y en buenas obras. Entonces usted necesita de ese estímulo para crecer espiritualmente. Número 2, la Biblia dice en Eclesiastés 4:9-12, si tiene la oportunidad de estudiarlo a profundidad, pero algo que resalto de este pasaje es que dice que mejor son dos que uno, ¿sí? Mejor son dos que uno, y esto no es diferente en la vida cristiana. Por eso, estimado discípulo, en esta lección quiero enfatizar mucho en la importancia del compañerismo en la iglesia, de que no somos solos, no soy yo solo, no es usted solo, usted tiene una familia con los que necesita compartir y que seguramente es una bendición poder hacerlo. Entonces, usted no puede crecer solo saludablemente, como persona rescatada por Dios, bautizada, perdonada los pecados. Yo quiero decirle esto: usted no puede crecer solo saludablemente. Podrá crecer, tener comunión con Dios, pero si quiere desarrollar un ministerio, si quiere crecer espiritualmente, usted necesita de sus hermanos, necesita de ese compañerismo. Entonces es importante para crecer saludablemente. Yo sé que tú quieres crecer saludablemente, yo quiero crecer saludablemente. Entonces es importante desarrollar ese compañerismo. Punto número 3, ¿por qué es importante el compañerismo? Porque todos necesitamos ser responsables para crecer espiritualmente. Amén. Desarrollar disciplinas espirituales. Amén. Con responsabilidad para crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando estamos los unos con los otros, las personas aprenden los unos de los otros. Usted va a aprender muchas cosas que necesita para crecer espiritualmente, entre ellas aprender a poner en práctica su dominio propio, aprender a comunicarse efectivamente con sus hermanos, aprender a amarlos a todos, independientemente de si usted está de acuerdo con sus puntos de vista en muchas ocasiones o no. Entonces, dice, así como se afila el hierro con el hierro, así usted agarra para afilar un cuchillo, un machete o alguna parte, usted tiene que afilarlo con otra cosa que sea hierro. Las personas, para ser efectivas, necesitan estar allí juntas, amándose los unos a los otros. Yo sé que no, como lo mencioné antes, no hay familias perfectas. Siempre hay hermanos o hermanas con las que usted tiene más relación que otras. Sin embargo, es necesario mantener ese compañerismo, porque es allí donde vamos a ser efectivos y vamos a poner por obra el amor de Dios puesto en nuestro corazón. Usted puede amar a Dios, claro que sí, pero acuérdese que el amor a Dios se refleja verticalmente para con Dios, pero horizontalmente también para con sus hermanos. Entonces, todos los días aliéntense entre sí para que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, si no hay ese compañerismo, el enemigo puede entrar mucho más fácil, amén, a la vida de una persona, especialmente si es una persona nueva. Entonces,
Todos los días el compañerismo es importante porque hay esas palabras de aliento, hay ese consejo, hay esa dirección y para que el enemigo no pueda engañar fácilmente a esa persona que está buscando crecer en la fe y dar pasos atrás en su fe, valga la redundancia. Entonces, realmente nos necesitamos los unos a los otros para animarnos, ¿sí? Para mostrarnos el camino, para no caer en la trampa del engaño que el enemigo está usando y que usa. Entonces tus experiencias personales pueden ser de ayuda para tu hermano, para esa persona que está cercana en la fe. ¿Ok? ¿Por qué es importante el compañerismo? Número 4, porque mi obligación es cada otro cristiano. La iglesia debe convertirse en un ejército que no deja tirado a sus soldados, que mi obligación como cristiano es amar y proteger eh, a mi hermano y a mi hermana que está militando, que está caminando conmigo en la fe. Usted no va solo, usted tiene un compañero, una compañera, un grupo de compañeros que vamos hacia un mismo objetivo, hacia una misma meta. Y mi obligación debe ser cuidar, servir y acompañar a ese cristiano que está caminando juntamente conmigo. Esa debe ser mi obligación, cuidarle a él, protegerle a él, no ser los primeros en juzgarle cuando cometan algún error o cuando caigan en alguna situación, ya sea de pecado, ya sea de desánimo, muchas cosas, dardos que el enemigo puede lanzar. Mi obligación no es opacarlo a él, mi obligación no es atacarlo a él. Mi obligación es cuidarle, es animarle, es darle palabras de aliento. Esa es mi obligación. Cada cristiano, entendiendo que usted no está caminando solo, entendiendo que hay personas que están caminando con usted hacia la salvación, hacia servirle a Dios, hacia santificarnos, hacia ganar almas. Y como esa persona está caminando conmigo, mi obligación es cuidarle la espalda a él, así como yo espero que él cuide mi espalda. Que si por alguna razón él se desanima, yo lo empujo, por alguna razón él se cae, yo lo levanto. Si él está en una situación, yo lo animo. Ok, entonces esa parte. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido. Sé que el versículo es muy largo, pero quiero enfatizar en esto. Cada uno ponga al servicio. Dios te dio un don, Dios te dio un talento, Dios te dio una capacidad para hacer algo. Y lo que dice la Biblia es, cada uno ponga al servicio, a la disposición de los demás, lo que Dios te ha dado. Puede ser que Dios te haya dado a ti el don de predicar, o te haya dado el don de evangelizar, o te haya dado el don de sabiduría, o te haya dado un don específico, o tienes la capacidad que has aprendido por Dios de hacer cosas, manejar un computador, tocar un instrumento, incluso cosas más manuales como cocinar, como ser pastelero, ser la repostería. Si Dios te ha dado un talento, todo esto debes ponerlo, o el deseo de Dios es que lo pongas al servicio y la disposición de los demás para servirles, para honrarles. Ese es el deseo de Dios, que tú desarrolles ese deseo de compañerismo. Un don espiritual es una habilidad especial que Dios le da a cada creyente con el propósito de ministrar a otros creyentes. Entonces Dios te da una habilidad a ti, te da una capacidad a ti, pero esa capacidad, esa habilidad especial que Dios te dio, no es para presumirla, no es para mostrarla, es para ministrar, es para servir a los demás creyentes, es para que la pongas al servicio de Dios. Entonces esto es muy importante, porque eso me hace entender que yo tengo una responsabilidad ante Dios, primeramente ante Dios,
que Él me dio un don, me dio un talento, me dio un ministerio, pero no para que lo uses para tu vanagloria, sino para que a través de Él puedas ministrar a las necesidades de las personas o de tu familia cristiana que está en la iglesia donde nos estamos congregando. Por eso es tan importante el congregarse, por eso es tan importante el asistir a la iglesia, el tener un pastor, el tener una iglesia, porque el deseo de Dios es que tú sirvas a Dios, pero sirvas a tus hermanos. ¿Sí? Sirvas a Dios, pero sirvas a tus hermanos. Entonces, no, pues yo acá desde mi casa estoy bien, yo desde acá me congrego, Dios sabe que yo desde acá oro, yo desde acá pongo una prédica en YouTube. No es el deseo de Dios que pierdas el compañerismo de tu iglesia y de tu hermano por ese tipo de cosas. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo mal que escuches una enseñanza, que ores en tu casa, eso es importante, la oración personal, pero eso no sustituye el propósito de Dios, del compañerismo que Él quiere que desarrollemos como iglesia del Señor. Entonces es muy importante que si Dios te dio un don, si Dios te dio un ministerio de intercesión, de oración, lo pongas al servicio de tus hermanos y el servicio de Dios. Segunda de Corintios 12, 5 hasta el 27 nos explica y nos dice, hay diversidad de dones, ¿sí? Hay muchos dones. Pero dice, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte necesaria de Él. ¿Sí? Hay muchas diversidad de dones, tienen muchos talentos, muchos dones, valga la redundancia, pero aunque hay diversidad de dones, el cuerpo es el mismo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte necesaria de Él. ¿Ok? Todos nos necesitamos a todos. Entonces, unos a otros, es un concepto que encontramos en el Nuevo Testamento muchas veces. Este concepto 58 veces se menciona, unos a otros, y lo que busca el Señor es que nos sirvamos unos a otros, que nos aceptemos los unos a los otros, que nos perdonemos, porque como seres humanos vamos a estar llenos de situaciones, de errores, de cosas que van a ofender a tu hermano, que te van a ofender a ti, y por eso el Señor quiere que nos perdonemos los unos a los otros, que nos saludemos los unos a los otros, que nos congreguemos los unos a los otros, que nos honremos los unos a los otros, que nos enseñemos los unos a los otros, que nos sometamos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros. Es un aspecto clave para el cristiano, para el discípulo, para usted que está allí, mi estimado hermano, mi estimada hermana, el aprender el compañerismo cristiano. Amén. ¿Cómo se mantiene el compañerismo íntimo en una iglesia grande? Bueno, ¿qué sucede si la iglesia crece y la iglesia es demasiado grande? Y bueno, cuando la iglesia es hasta 100 miembros, usted conoce a todas las personas y tiene conocimiento. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia es extremadamente grande? ¿Cómo se mantiene ese compañerismo? Y es aquí donde entra a jugar este concepto muy importante que se llama un grupo pequeño, un grupo de amistad o una escuela, una célula conocida normalmente como la llamamos en nuestra iglesia. Entonces, cada miembro, usted, mi discípulo que está allí, usted necesita ser parte de una célula, de un grupo de amistad, porque allí en esa célula se puede mantener ese compañerismo íntimo, aunque la iglesia sea grande, aunque la iglesia sea pequeña, sea mediana. Usted necesita ser parte de una célula, de un grupo de amistad, porque allí es donde usted va a desarrollar esta parte del compañerismo. Yo sé que nos disfrutamos mucho los servicios de escuela bíblica dominical, que amamos la buena música, bueno, la predicación, todo eso es muy importante, no le quito mérito, es muy importante, pero realmente en un grupo pequeño es donde
donde se hace posible tener ese compañerismo más íntimo, donde usted puede acercarse a su líder, acercarse a su hermano, a su hermana, y puede tener esa oportunidad de apoyarse mutuamente, de animarse mutuamente, de enseñarse mutuamente. Son espacios que a veces no tenemos en los cultos generales, porque a veces pues no tenemos esa oportunidad, porque salen todos los hermanos, se van muy rápido, se no alcanza a saludar a todos, tener ese espacio para compartir, pero en los grupos de amistad sí podemos hacerlo. Entonces, Hechos 5:42 dice: se reunían los creyentes todos los días en el templo y por las casas. Note las veces que se reunían todos los días por el templo y por las casas. Entonces, ¿cuál es el propósito de los grupos de amistad hogareños, las células? Hechos 2:47 en adelante nos deja ver cuáles eran estos propósitos de los grupos de amistad enfocados en el compañerismo. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, lo primero que ellos hacían era que ellos perseveraban en el estudio de la palabra de Dios, perseveraban en la doctrina, en el estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Lo segundo es que ellos dicen que ellos perseveraban en la comunión. ¿Y por qué hace referencia a que perseveraban en la comunión? Porque pues se necesita perseverar en la comunión, porque como una vez más lo explico, van a haber miembros de la familia de Dios con los que usted no va a tener de primera esa empatía. Pero el deseo de Dios es que usted persevere en esa comunión, que ame a su hermano, que ama a su hermana, aunque no esté de acuerdo con él en muchas cosas. Son más las cosas que nos unen que las cosas que pueden separarnos. Entonces el deseo de Dios es que usted persevere en ese compañerismo, en esa comunión los unos con los otros. Perseveraban en el partimiento del pan. Esto hace referencia a una ayuda social. Ellos comían juntos, estaban alegres, eran sinceros en el partimiento del pan, se ayudaban los unos a los otros. Perseveraban en las oraciones, claro que sí, es muy importante perseverar en las oraciones para mantener ese compañerismo. Perseveraban en el apoyo, porque dice que ellos repartían cada uno según su necesidad. Entonces, si había alguna necesidad importante, ellos estaban repartiendo, como sucede en los grupos de amistad. Si hay alguna necesidad de alguna persona que está asistiendo a mi célula, que está en mi grupo celular, en mi grupo de amistad, ahí podemos ayudarle. ¿Sí? Entonces es muy importante ello, es importante los grupos pequeños, que usted, estimado discípulo, pueda involucrarse asistiendo a un grupo de amistad, respaldando un grupo de amistad, y pueda poner en práctica este compañerismo, involucrarse. ¿Sí? Otra cosa en la que ellos perseveraban era en el evangelismo. Debido a que ellos estaban perseverando en esta parte, dice la Biblia que el Señor añadía todos los días a aquellos que iban a ser salvos. Amén. Otra parte donde debemos mantener ese compañerismo es hacia nuestro pastor. El pastor es una pieza fundamental, es un amigo, es un guía espiritual que Dios ha puesto, que Dios ha regalado a nuestra congregación, y para con él también debe existir ese sentimiento de compañerismo. Lo primero que tengo aquí es que congregarnos y mantener el compañerismo, dos cosas: congregarnos y mantener el compañerismo es necesario para estar bajo la protección y la guía de un pastor. Dos cosas son importantes: el congregarnos, la iglesia, y mantener el compañerismo. Hay personas que no se congregan, pero mantienen el compañerismo, se la llevan bien con el pastor y demás, y con algunos miembros de la iglesia. Y hay otros que se congregan, pero no tienen compañerismo.
Sí, no sé si me hago entender. Hay algunos que tienen el compañerismo y no se congregan. Hay otros que se congregan, vienen a la iglesia cada domingo, cada vez que hay culto, pero no tiene ese compañerismo, esa cercanía, ese sentido de pertenencia por su congregación, por sus hermanos, por las personas que están allí reunidas y caminando junto a usted para un mismo. Entonces es muy importante que usted, como discípulo que me está mirando allí, pueda entender esto tan importante. Es importante que usted se congregue, pero que usted mantenga el compañerismo cuando se congrega con los demás hermanos. Los salude, les pregunte cómo está, les dé una palabra de apoyo. Y bueno, la Biblia dice que lo que siembra cosecha seguramente va a recibir eso. ¿Por qué? Porque eso es necesario, necesario. ¿Necesario para qué? Para estar bajo la protección y la guía de un pastor. Ok, la protección y la guía de un pastor. Una de las mayores ventajas que usted tiene cuando se congrega, estimado discípulo, es que usted va a estar bajo la dirección de ese hombre de Dios que la Biblia ha mencionado como o ha llamado pastor, y que usted puede tener la certeza que fue ese hombre que Dios escogió para guiar a sus hijos en la tierra dentro de la iglesia. Entonces, por eso es tan importante que usted se congregue, porque cuando usted se congrega obtiene esa dirección de Dios. Hay personas que a veces no tienen ni idea de lo que está sucediendo en la iglesia o no están conectados con esa parte y no tienen esa dirección de ese hombre de Dios, de ese pastor, de esa persona que Dios ha escogido para dar esa dirección. Entonces es importante que usted se congregue para que tenga esa dirección, que es dirección directamente de Dios, y que usted pueda ser guiado, ser pastoreado efectivamente. Entonces el pastor llega a convertirse como ese padre espiritual. Aquí tengo padre espiritual, al cual usted puede acercarse, como usted se acercaría a su padre. Entonces, y poder confiar en él. Usted va a poder confiar en él, va a poder solicitar esa ayuda sin ningún miedo, esa oración. Usted puede compartir con él y seguro él le va a escuchar y le va a recibir o le va a direccionar sobre una ayuda. Entonces él le va a escuchar y le va a ayudar. Pero para eso usted también debe desarrollar un sentimiento de compañerismo para con su pastor. Y claramente congregarse y mantener ese compañerismo. Entonces, cuando usted sigue las instrucciones de su pastor, se conecta con la visión de su pastor, usted obedece a su pastor, el Señor le enseña a usted obediencia y sujeción, obediencia y sujeción, cuando usted sigue las instrucciones de su pastor. Sí, qué bueno que usted pueda tener ese corazón de humildad, de aceptar la dirección, de aceptar el consejo, de aceptar de alguna manera en sujeción esas instrucciones que su pastor le da para buscar el mejoramiento de su vida espiritual. La Biblia dice, amén, y expresa, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestra alma. Amén. Velan por vuestra alma. Cuando el ministro de Dios le haga un llamado de atención, le dé una sugerencia, le dé un consejo, usted tenga esa humildad de saber que ese pastor es su amigo y su guía espiritual y está allí para ayudarle, está allí para darle un consejo de parte de Dios para su vida. Amén. Entonces la bendición, hay una bendición muy importante cuando usted obedece entonces a su pastor. Entonces hay algunas bendiciones. Entonces usted como oveja, por decirlo así, usted como miembro de una iglesia tiene un pastor, y una de las cosas que la oveja aprende a hacer es a escuchar, aquí tengo la palabra, escuchar la voz de su pastor. Cuando usted aprende a escuchar la voz de su pastor, va a poder conectarse con la unción que Dios ha puesto sobre ese varón de Dios.
¿sí? Si usted no se congrega, si usted no tiene compañerismo, no va a tener esa bendición. Pero si usted aprende a congregarse, mi estimado discípulo que me escucha, si usted aprende a estar teniendo ese compañerismo con sus hermanos, y usted aprende a oír la voz de su pastor, usted va a conectarse con la unción que Dios ha puesto sobre la cabeza de la iglesia local donde nos estamos congregando, y esa unción va a fluir a través de él, va a llegar a su vida. Entonces va a tener la oportunidad también de que él interceda por su vida, que le dé fuerza espiritual y que le predique la palabra de Dios y que pueda ser de mucha ayuda para su vida espiritual. Entonces, muchas personas cuando hacen esto, despierta en ellos el sentir de amar a su pastor, de tener ese compañerismo para ese hombre de Dios, pero de amarle. Entonces, es por eso que el congregarse, cuando usted empieza a congregarse y a congregarse, usted empieza a amar y a tomar identidad por el ministerio de su pastor. Usted empieza a desarrollar sentido de pertenencia. Cuando usted no desarrolla un sentido de pertenencia, le da lo mismo congregarse en la iglesia donde su pastor que en la otra iglesia de allá o de aquí o de allá. No tiene ese fundamento, pero cuando usted se congrega, cuando usted aprende a oír la voz de su pastor, cuando usted escucha la visión que Dios le ha dado a su pastor, se conecta con la unción, usted va a empezar a desarrollar un respeto hacia ese ministro y un sentido de pertenencia, y va a tomar una identidad a través del ministerio de su pastor, una identidad, y usted va a decir: esta es mi iglesia y este es mi pastor. Entonces es importante, y por eso es que el congregarse toma una importancia tan importante para el discípulo. Usted que está en este discipulado Crecer, le invito a desarrollar ese compañerismo y a congregarse. Entonces su crecimiento cristiano, su crecimiento espiritual como cristiano va a depender de muchas cosas, aquí lo tengo, de muchas cosas. Entre ellas tenemos la obediencia a las personas que Él ha colocado en posiciones de autoridad. En este caso hacemos referencia especialmente a sus pastores. El obedecer a Dios va a traer en ti, estimado discípulo, el obedecer a Dios va a traer en ti un crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, cuando usted honra y obedece a esas personas que han sido puestas como líderes, que han sido puestas como sus pastores, y usted obedece a ellos, usted está creciendo espiritualmente, ¿sí? Su vida espiritualmente está creciendo. Ok, mi estimado discípulo. Al congregarse en la iglesia, usted va a encontrarse con muchas situaciones adversas. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar lleno de personas imperfectas. Amén. No hay una iglesia perfecta, y si hay una iglesia perfecta, cuando llegó usted, pues la dañó porque usted es imperfecto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es que puede existir la posibilidad de que hayan personas que te ofendan o que te hagan algo o dijeron algo de ti que hacen que tú quieras alejarte de la iglesia. Entonces yo le vengo a decir: no deje la iglesia, no deje su ministerio, no deje sus dones, sus talentos, cuando alguien le haya ofendido o cuando alguien haya hablado de usted o haya hecho algo, le haya hecho algo de alguna situación que le ofendió. Ok, no entre en esta situación. ¿Por qué razón? Porque no es el deseo de Dios. Dios no lo quiere así. El deseo de Dios es que tú desarrolles ese compañerismo. La Biblia dice: soportaos los unos a los otros, soportaos, sí, soportaos. Y Dios moldea tu carácter, moldea tu vida, moldea tus emociones a través de ese tipo de situaciones. Entonces,
aunque vengan situaciones, venga una persona, algún hermano de la iglesia, te ofendió, dijo algo, usted no se abstenga de la bendición de desarrollar ese compañerismo, ese crecimiento espiritual. Lo segundo es no intente encontrar justificaciones o buscar errores en los pastores o en el pastor para dejar de asistir a la iglesia. Este es un error muy común al cual usted, mi estimado discípulo, va a enfrentarse en muchas ocasiones, y es tratar de buscar alguna justificación. Es que este pastor sí y este no, es que este hace y este no hace, y a buscar una justificación para dejar de asistir a la iglesia. Antes bien, sométase a su pastor, ame a su pastor, ame a su iglesia, ame a sus hermanos, y seguramente esto va a ser más de bendición que tratar de buscar esa justificación, que le aseguro que lo que finalmente va a tratar de usar el enemigo con esta justificación es sacarlo de la iglesia. Número 3, nunca menosprecie el consejo del pastor ni sus llamadas de atención. Cuando el pastor le llame la atención o alguna situación, sea humilde y sea enseñable. Sea humilde y sea enseñable. Sí, sé que hay situaciones donde quizás me estoy hablando o me estoy dirigiendo a una persona que tiene una educación, ha tenido quizás una preparación intelectual. Puedo estarme dirigiendo a una persona que está en la universidad, que está haciendo una maestría, que está haciendo un doctorado, que está estudiando, y quizás su pastor no tiene todos esos títulos universitarios, toda esa preparación. Y a veces eso dice, no, pero ¿quién es esta persona para venir a enseñarme o para venir a llamarme la atención? Yo le digo, sea humilde, sea enseñable. Esa persona que Dios ha puesto allí la ha puesto porque Él la ha llamado. Entonces usted puede tener mucho conocimiento, puede haber estudiado mucho, ido al instituto bíblico, pero recuerde que Dios puso a su pastor para ayudarle. No menosprecie el consejo de su pastor. Número 4, no sea una rueda suelta en la iglesia. ¿Sí? No sea una rueda suelta, no sea un cristiano apartado y solo aparte, ¿okay? Que llega y yo me hago acá y yo no me congrego porque no voy a la iglesia por X o Y razón. Yo acá oro solo, yo acá hago mis devocionales solo, yo acá ayuno solo, yo acá hago mis cosas. Dios sabe que estoy conectado con Dios. No sea una rueda suelta. Usted hace parte de la familia de Dios, y como familia de Dios usted necesita tener ese compañerismo. Hebreos 13:17 nos dice y nos enseña eso, que uno de los requisitos para entrar en el reino de Dios es que usted tenga un pastor. Usted puede leer Hebreos 13:17 y se va a dar cuenta que uno de los requisitos para que usted entre el reino de los cielos es que usted tenga un pastor. Amén. Un pastor, una persona, un guía espiritual. Entonces yo no me congrego en ningún lado. Entonces, hermano, es importante usted, discípulo que está allí, que aprenda esto. No busque un pastor y una iglesia a su conveniencia o su acomodo. Amén. No tengo mucho que decir sobre esto. Yo creo que dice mucho por sí solo. Y por último dice, no debe hacer lo que le place o desea en su vida. La voz de su pastor es la autoridad de Dios en la iglesia. Entonces el compañerismo debe estar ligado también a nuestro pastor. En ese caso, el hombre de Dios que Él ha puesto en nuestra vida tiene una voz de autoridad para nuestras vidas, un consejo de parte de Dios. Entonces no menosprecie ese consejo, no haga lo que le place en su vida. Algunas personas piden consejo para hacer todo lo contrario. No sea usted de eso. Entonces ame a su pastor, obedezca a su pastor, y de seguro puede ser de mucha bendición. Entonces este ha sido la escuela de discipulado, la lección 9. Espero que haya sido de mucha bendición. Este es un material, una vez más recalco, de apoyo. Usted puede tener la guía
del Seminario Crecer, puede acercarse a su líder, a su pastor y pedir esa guía. Está a un costo que es muy fácil de acceder. Entonces recuerde, les habló su servidor, hermano Yeser Quilindo, por la gracia de Dios. Espero que este espacio haya sido de mucha bendición para su vida y que pueda seguir creciendo y avanzando en su fe y aprendiendo, amén, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.